quería hacerlos viajar a ustedes a una iglesia en Milán. Una iglesia en Milán, pero no específicamente realmente al templo. Esta iglesia en Milán, Santa María de la Gracia, por allá en la época de Ludovico Sforza, que había contratado a Leonardo da Vinci para que pintara una de las dos grandes paredes de un sitio que parecería para ustedes un poco extraño de que ahí se pintaran murales, pero se acostumbraba, y era porque en este lugar, en esta iglesia, había un monasterio dominicano, los canes de Dios, los dominicos, y en esta había dos paredes y siempre se acostumbraba a tener una crucifixión a un lado y de otro lado una última cena. La última cena simboliza lógicamente la misa, el pacto, y del otro lado pues la resurrección, ¿no? El hecho de, digamos, el sacrificio, ¿no? Que básicamente es la ida al cielo y lo que se promete, etcétera. Es decir, que con estos dos cuadros sintetizaba realmente, digamos, lo que es el catolicismo, de alguna forma. En este lugar era donde los sacerdotes, los curas, los monjes, desayunaban, almorzaban. Ustedes saben muy bien que ellos inventaron las horas. Las horas son inventadas por los sacerdotes porque era necesario para que ellos pudiesen orar, ¿no? Entonces sonaban las campanas de las iglesias a unas horas específicas para que ellos pudiesen ir a rezar. Entonces, cuando ellos entraban, encontraban este cuadro maravilloso, un mural gigante. Es un mural muy, muy grande. Y en este mural, Leonardo da Vinci utilizó unas técnicas realmente revolucionarias para la época. Todo el mundo creo que sabe quién es Leonardo da Vinci. Por lo menos, si no lo saben, conocen la Mona Lisa, que definitivamente es el cuadro más importante, o por lo menos el más conocido de toda la historia del arte occidental. Este cuadro, que fue pintado mucho antes de la Mona Lisa, fue pintado con una técnica que se inventó el mismo Leonardo. Yo creo que Leonardo nunca fue realmente un artista pleno, es decir, Leonardo lo fue todo, pero fue más científico que artista. Yo siento que Dios le dio a él unas cualidades increíbles. Pero si usted ve realmente la obra artística de Leonardo, es relativamente poca. Y hay muchísimas reproducciones. Es más, de la última cena hay dos reproducciones. Una en un monasterio en Bélgica y una en Londres, en una escuela de dibujo del mismo tamaño de esta. Y gracias a esas es que se ha podido saber o establecer cómo era el original realmente de Leonardo, porque él, a utilizar no la técnica del temple, que era una técnica de fijación en la pared que se utilizaba en la época, utilizó una técnica propia que incluso con Leonardo vivo ya comenzaba a deteriorarse. Lo otro que le ayudó a deteriorarse era que detrás quedaba una cocina y parece ser que la humedad también tuvo que ver con esto. Pero indudablemente el hecho de manipular, pues en esa época no había Prismacolor, ni Faber-Castell, ni ninguna marca de estas, y menos aún Grumbache, ni Van Gogh, ni estos tipos de óleos. Ya existía el óleo, en Holanda, en los Países Bajos ya habían inventado el óleo, y Leonardo fue uno de los primeros italianos que lo utilizaría, pero para este cuadro no lo usó lógicamente, porque era un mural, y sin embargo, utiliza una técnica, como decía, que se dañaba. Pero más lo dañaron los mismos dominicos. Por ejemplo, al abrir, si usted se fija, en la parte inferior, a alguien se le ocurrió que debería haber una puerta. ¿Sí la ve? Y la abrió. No le importó y abrió la puerta. Así de sencillo. Rompieron y fácilmente la gente entraba por ahí. Pero la tridimensionalidad del cuadro es muchísima. La tridimensionalidad del cuadro es impresionante. Ahorita, al finalizar, voy a quitar la cámara y voy a acercarla para que usted vea. Pues yo lo tengo aquí en un atril, la obra. Y la obra es diferente por varias razones. Yo voy a mostrar
Este fue el rompecabezas que yo armé hace poco. Si usted me sigue, se dará cuenta que este era el rompecabezas que yo tenía ahí, que estaba haciendo. No sé si se ve bien. Creo que ahí. Esta era más o menos la idea de los cuadros antes del cuadro de Leonardo. La mesa era angulada, tenía una mesa de este lado y otra mesa de este lado. O sea, había una mesa horizontal y como dos mesas que salían, una a cada lado. ¿Sí lo puede ver? Judas, que es este personaje que está acá, estaba separado de los apóstoles. Y Jesús no necesariamente ocupaba la mitad. Podía estar en cualquier lugar. Podía estar aquí, podía estar un poquito más allá. No importaba mucho. Importaba que estuviera muy bien pintado, que los platos tuviesen el mismo número de uvas, que cada elemento del cuadro estuviese, digamos, diseñado con las propiedades que le daban, ¿no? Que le daban a través de esta tradición. Pero Leonardo, él hizo una cosa muy, muy diferente. Y lo otro, si se dan cuenta en el cuadro, Jesús está partiendo el pan o haciendo una oración, etcétera, porque en él lo que hace básicamente es hacer un intercambio, ¿no? Esta cosa medio antropofágica de convertir el cuerpo y la sangre y convertirlo en una comunión, ¿no? De pan y vino, transformar eso, ¿no? El cuerpo y la sangre en pan y vino. Entonces, en medio de todo esto, él cambia la cosa y escoge una escena. Él compra la Biblia, la lee y como si fuera un director de cine, escoge el mejor momento posible. Y el mejor momento posible es cuando él les dice a ellos: uno de ustedes me va a traicionar. Así es, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué pasa en la mesa? Entonces, la mesa, lógicamente, tiene que vibrar. Y él, como si fuera una ola, que se levantase, como si las frases de él levantase lentamente a los que están más cerca y levantase muy rápidamente a los que se alejan, lo hace. Entonces, sí vemos como una especie. Los que están a los lados están prácticamente verticales. Los divides en grupos de 3. Hace 4 grupos de 3 personas. Y la cámara está. En ella son más estáticos las puntas y más dinámicas las personas que están cerca de Cristo. Además, que crea una perspectiva con un punto de fuga muy bien definido que hacía que el cuadro tuviera una gran profundidad. Tanto así que, como les decía, los sacerdotes que estaban desayunando sentían que estaban almorzando o desayunando con Cristo ahí al lado. Pero hace algo más increíble. Incluye a Judas dentro de los 12 apóstoles. O sea, él es uno de los 12 apóstoles, por tanto lo incluye dentro. Este que está aquí es Judas. El personaje que está acá es Judas. Pero básicamente el lugar es una especie de... es un comedor. Entonces es un rectángulo que tiene 3 ventanas. La ventana que ilumina realmente la escena, la única parte por donde pasa la luz, ilumina a Jesucristo, etc. Y la parte más oscura del cuadro es donde está Judas. Es decir, él separa a través de las sombras. A través de las sombras es que llega a separar a Judas. Pero hace algo más increíble. Para crear una dinámica, si usted se acuerda del cuadro que les mostré anteriormente, los personajes se hacen pequeños, pero él quería mostrar la grandiosidad, la expresión de los personajes. Por tanto, él los agranda. Si usted tratase de sentar a los personajes de la última cena, a los 12 apóstoles, no caben en la mesa. Ojalá buscase usted la obra en internet y tratase de sentarlos, pues no cabrían. Sin embargo, nadie se lo pregunta. Al ver la obra, nadie dice: hey, no caben en la mesa. El truco está tan bien concebido que ningún personaje realmente podría sentarse en esa mesa. O sea, si se sientan, no tendría que echar para un lado a los otros.
En este caso no utiliza, por ejemplo, las auras que le da la santidad, la divinidad, sino que será la misma ventana la que le da el halo, la luz divina a Jesucristo. Se dice, hay muchas historias. Dicen que él no terminó de pintar a Jesús. Y él fue a donde un viejo sabio en Milán y le preguntó que él había pintado demasiado bonito a Juan, que es este personaje que está aquí, que después en la famosa historia del Código Da Vinci decían que era María Magdalena, pero lógicamente eso es una, digamos, una aseveración bastante, digamos, sacada de no sé dónde. Y lo había hecho tan bonito, que él no podía pintar a alguien más bonito, decía él, ¿no? José Montaño. Él decía, Leonardo no podía dibujar algo mejor. Y él va y se lo dice a un viejo sabio, y el viejo sabio le dice, ¿sabes qué? No lo termines, déjalo así, que la gente va a terminarlo en sus ojos. La gente va a terminarlo en su cerebro ya. No sé cómo se lo diría en la época, no tengo ni la menor idea, pero básicamente le dijo que no lo concluyera, porque la gente ya tiene una percepción de que Jesucristo era el más lindo, por tanto la gente lo iba a percibir de esa manera. Eso me pareció un consejo increíble, así que él lo haría de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un cuadro dividido en secciones, una gran perspectiva. Estos tapices aumentaban la perspectiva, el paisaje atrás aumenta aún más la perspectiva, y el techo, recordemos que todo esto es plano, ¿no? Y es hecho en una época no como la nuestra, que estamos acostumbrados a estar viendo televisión y a ir al cine y estar, digamos, metidos en una percepción de 3 dimensiones en 2. En esa época la gente no conocía perfectamente qué era la tridimensionalidad, sobre todo porque el arte todavía no lo había, digamos, popularizado. Apenas en el Renacimiento empieza a conocerse, digamos, este tipo de obras que tenían este tipo de características, de crear la ilusión del engaño visual de que existen 3 dimensiones dentro de 2 dimensiones dentro del plano. Es una obra maravillosa, y bueno, la gente me pregunta muchas veces con esto del Código Da Vinci si era verdad, si era mentira, si había una especie... Héctor Barceló, un abrazo gigante. Si había alguna cosa del Código Da Vinci que tuviese alguna aferro a la realidad. Yo personalmente creo que no. Es decir, cuando se han visto los colores, porque decían que los colores eran los mismos, pero los colores no son los mismos, que la M, no, esa es simplemente la composición que se daba en el Renacimiento, la búsqueda de la simetría, del equilibrio. Por tanto, lo que utilizó Leonardo fue una técnica, digamos, revolucionaria, pero que todavía tenía, digamos, los patrones de equilibrio, etcétera, que buscaba el Renacimiento y que después de Leonardo se siguieron manejando, ¿no? Yo creo que la importancia del cuadro está en el dinamismo, ¿no? En eso de lo cinematográfico, que después en el barroco se va a llevar aún más lejos. Pero por el momento, en el Renacimiento, Leonardo nos presentaba una escena que nos decía, hey, alguien aquí no es, alguien aquí y tal. Tan diferente a, este es el cáliz y ese momento cambia totalmente. Hay un momento acá de acción, el otro sería un momento de reflexión. Bueno, habría muchas cosas más que decirles, pero creo que por el momento, no sé, la importancia de los cuadros de Leonardo. Leonardo nunca pintó un cuadro, digamos, estrictamente solo. Él siempre pintaba cuadros, digamos, con la ayuda de sus discípulos, ¿no? El único cuadro que pintó solo fue la Mona Lisa, por eso la importancia tanta de este cuadro. Y por eso existen también 2 réplicas de este cuadro, porque seguramente fueron sobre todo sus alumnos los que lo hicieron.